como les había dicho, hoy vamos a hacer moldes. Este es el que yo había utilizado anteriormente para lo que yo hice, ¿sí? De aquí me salen 6 jabones. De aquí me salen 6 jabones. Vale. Y yo obviamente pues ya tomé las medidas, ya sé de qué tamaño quiero que queden mis jabones, de qué grosor más o menos para calcular la mezcla que va a llevar adentro. Y de qué altura más o menos, ¿no? Y al momento de cortarlos pues ya sé más o menos de qué tamaño van a quedar. Y de qué peso aproximado, ¿sí? Porque el peso siempre es aproximado nada más. Por ejemplo, de este molde salieron estos, que es de la técnica que le acabo de mencionar, ¿sí? Y pues salen de una medida aproximada de 6 centímetros por 8 centímetros, con un grosor de aproximadamente 2.5 o 3 centímetros dependiendo. Bueno, yo creo que vamos a empezar. ¿Qué vamos a necesitar? Si van a utilizar cartón, de preferencia que sea un cartón grueso, de esas cajas que vienen así que las cajas que son muy gruesas, que si las tocas parecen como papel cascarón o algo así, que son muy gruesas, de esas. O este material que se llama foam board. Estas las encuentran en papelerías. Es como un papel que en medio tiene una espumita. No sé si alcanzan a ver la textura. No sé, creo que se alcance a apreciar. Pero tiene como una esponja dentro, pero es bastante dura. ¿Sí? Es bastante dura. Es ligeramente flexible porque sí se llega a doblar tantito. Y digamos que sí está muy largo. Pero si está muy cortito, la distancia, pues no se dobla. Es bastante rígido. ¿Sí? Y es perfecto para esto. Para lo que lo vamos a utilizar los moldes. O podemos hacer los moldes de este tipo. Que ya ves que luego queremos hacer prácticas y no ¿y cómo se llama? Y no tenemos estos moldes de silicón. Y no queremos desperdiciar mucho en un molde muy grande, ¿no? Porque nada más estamos practicando. Sobre todo cuando hacemos nuevas técnicas. O en saponificado. O en glicerina. Incluso esta glicerina, esto les podría funcionar. Y no cuentan con este molde o un molde más pequeño, como el cuadrado también. A ver, aquí lo tengo. Como este molde cuadradito igual, que también le hice su cajita. Si no cuentan con este molde, igual podrían hacer de este tipo de cartoncillo o de foam board. Y pues así en lo que encuentran uno de verdad, o uno de madera, o uno de silicón, ¿no? A mí en lo particular me gustan mucho los de silicón, son mucho más fáciles de desmoldar también tanto en glicerina como en saponificado. Pero pues no todo el mundo puede conseguirlos o no todo el mundo puede costeárselos, ¿no? Y esta es una forma muy económica de hacerlo. Vale, pues vamos a empezar yo creo. Realmente esto es muy rápido. Vamos a necesitar nada más un lápiz, una regla y pues tomar en cuenta las medidas que queramos que tenga el molde y del tamaño aproximado que queramos que tenga nuestro jabón. Yo les voy a hacer uno pequeñito nada más de muestra porque realmente yo no necesito esos moldes. Yo nada más hice porque no tengo a este tipo de moldes en inglés se le llama slab mold. Es como molde de losa, se le podría decir molde de losa porque realmente es el estilo como que realmente se enfoca en lo plano del diseño, ¿no? Slab mold se le llama en inglés a este estilo de moldes que realmente plano, ¿no? Es como si fuera un molde de losa, literal. ¿Vale? Este tipo de moldes también se pueden, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra. Line se le dice en inglés, es ponerle el papel para hornear, digamos. Se le puede poner para un papel para hornear para que no tengas que vertirlo directamente aquí. Siéndoles honestos, se pega un poquito en saponificado. Simplemente sería dejarlo más tiempo para curar. Mi clima es muy húmedo, entonces pues tengo que dejarlo más tiempo para curarte o tengo que trabajar con reducción de agua. Pero como les digo, estos días ha estado lloviendo, entonces me costó un poquito de trabajo en desmoldarlo. Pero sin embargo se desmolda bien.
En el primero que hice se desmoldó bastante bien. En el segundo, como estuvo lloviendo mucho, pues retuvo más humedad. Entonces no pude desmoldar tan fácil, ¿no? Pero si ustedes le ponen su papel adentro, que igual ahorita les enseño cómo ponerlo, pues se puede desmoldar sin ningún problema, o simplemente lo dejan curar más tiempo. Vamos a empezar. Como les dije, les voy a mostrar un molde muy pequeñito realmente. Yo creo que la mitad de este les voy a mostrar, ¿sí? Como si fuese este molde, pero la mitad nada más. ¿Y qué creen? Pues bueno, les voy contando en lo que voy alistando acá. Que he estado haciendo mis prácticas con la de con la fórmula que les había dicho. Siéndoles honesto, ya saben que me gusta hablar con la honestidad. Siéndoles honesto, esta fórmula se las pensaba compartir cuando llegue yo a los 10,000 en mi canal de YouTube, que ya casi llego a los 9. Muchas gracias a las que se están suscribiendo. Y pues les voy a dar otra sorpresa también por allá en una técnica que me estuvieron pidiendo. Y de mis cursos que ya hice el año pasado voy a estar liberando algunos diseños también, ¿vale? Sin embargo, pues ya saben que los cursos abarcan un poquito más el tema. Y en mi canal de YouTube simplemente hago y explico algunas cosas, pero no profundizo el tema realmente porque me llevaría muchísimo tiempo. Bueno, como les había dicho, no vamos a hacer sino vamos a hacer la mitad de ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en consideración? Las medidas internas, ¿ok? Las medidas internas del molde. Si ustedes no están tan seguras como para hacerlo primero directamente en el material, lo ideal sería que practiquen primero en una hoja. Si quieren, vamos a practicar primero en una hoja para que tomen en cuenta esto, ¿vale? Hazte cuenta que es esto mismo. Y en lugar de hacerlo aquí directamente para que no estés borroteando lo que sea, primero haces tu plantilla. Y vamos a tomar las medidas internas. Aquí si se dan cuenta, mi regla tiene como medios, unos 2.5 que no están midiendo. Eso también tengo que considerarlo. Entonces aquí interno tengo 7 centímetros. 7 centímetros de alto, ¿sí? Algo que tengo que tomar en cuenta es eso, la altura. 7 centímetros de alto. Entonces 7 centímetros de alto. Voy a cambiar de lápiz porque este no tiene. 7 centímetros de alto. De ancho tiene 6 centímetros de ancho. Y aquí creo que va a alcanzar. Sí me alcanza. Y 7 centímetros de ancho, ¿sí? Aquí ya empecé. Ahorita lo remarco más si gustan para que ustedes lo puedan ver. Aquí tengo 7 centímetros de alto. Ahorita les explico cómo va. Todo esto lo voy a transportar hasta aquí, ¿va? Para que no nos hagamos bolas. Nada más para tenerlo de referencia, porque ahorita vamos a ver qué tan profundo o largo, digamos, va a ser nuestro molde, ¿sí? Ya eso ustedes lo deciden. Igual voy a poner 6 y 7. Ahorita vamos a ver. Ok. Ahora voy a decidir qué tan profundo, digamos así, o qué tan largo. Porque recuerden que esto normal se toma como ancho, alto y hondo, ¿sí? Alto, ancho y hondo. ¿Sí? Esta fue nuestra altura, 7 centímetros por nuestro ancho, que son 6 centímetros por nuestro fondo, que es, aquí vamos a decidir qué tanto vamos a querer. En este caso, tiene 15 centímetros. Yo posiblemente pues nada más quiero la mitad. Pues quiero que tenga 7 centímetros u 8 centímetros, ¿no? Podemos hacerlo de 8 centímetros. Entonces, aquí también vamos a poner 7 centímetros, ¿sí? Recuerden que este es nuestro alto. 7 centímetros, igual aquí. Voy a trazar una línea aquí nada más para que nos vayamos viendo, ¿sí? Y voy a trazar otra aquí para que ustedes vayan viendo más o menos por dónde nos estamos quedando.
¿sí? Voy a marcarlo un poquito más fuerte para que ustedes puedan apreciar más o menos. Voy a apreciarlo largo. Nada más para que puedan ver por dónde pasa la línea, ¿ok? Y aquí está nuestro 7, ¿ok? También puedo trazarla si quiero, nada más para que ustedes puedan ver nuestros límites, digamos, ¿no? Entonces este es nuestro alto de aquí, 7, y aquí tenemos 8 de hondo. No se me vayan a perder, ahorita se los muestro bien, y si quieren se los escribo para que lo entiendan. Sí. De todos modos, si quieren les mando una foto de este, aunque es un ejemplo nada más. El chiste es que ustedes hagan el tamaño que vayan a necesitar. Ay, aquí es 8, no 7. Marqué 7 y es 8. Aquí está. Ok, y aquí es 7. Recuerden que todo lo que está afuera, es nuestro alto, ¿sí? Es el alto del molde, todo lo que está afuera, ¿vale? La medida real de nuestro jabón es lo que está adentro, digamos, y nuestro alto, ¿sí? Digamos que la medida de nuestro jabón va a ser esto de aquí, 6 centímetros por 7 centímetros, ¿vale? Si queremos cortar nuestro jabón de 2 centímetros, bueno, aquí nos van a salir entonces 4 jabones. Si queremos cortar nuestro jabón de 2 centímetros y medio y queremos que sean 4 jabones, pues bueno, tenemos que hacer nuestro molde de 10 centímetros de fondo, ¿sí? Ahorita voy a continuar para que ustedes vean más o menos. Voy a trazar aquí, voy a marcar aquí los 7 también para que ustedes vean. 7, aquí en el centro son 8 y después son 7. Recuerden que todo lo que está afuera es nuestro alto del molde, ¿ok? ¿Sí? Prácticamente esto es lo que nos tomamos a hacer. Voy a eliminar esto de afuera para que ustedes puedan ver más claro. Voy a eliminar, digamos, los bordecitos estos para que ustedes puedan ver más claro, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Esto prácticamente en nuestra plantilla del molde, ¿ok? Aquí hay dos cosas. Podemos hacerlo estilo origami, que tendríamos que trazar unas líneas aquí. Podríamos hacerlo estilo origami o podríamos hacerlo como el que les mostré, ¿vale? El estilo origami no tienes que hacer ningún corte, digamos, para separarlo. La diferencia entre el origami y este es que este pues no tiene los huequitos de aquí y el origami se le deja, ¿vale? Yo en lo particular no recomendaría mucho el origami para
para este tipo de material. Pero si ustedes quieren hacerlo, adelante. Yo aquí hice este, si se dan cuenta. Con el estilo origami. ¿De qué material lo hice? Lo hice del material de donde venden. Mira, este lo vende Lidia Treviño lo vende. Ella ya lo vende así. Ella te lo manda así con sus pincitas. Y es súper práctico. Este es el modelo tipo origami. Perdón si tiene un poquito de polvo, pero casi no lo utilizo. Salvo para algunas muestras. Y este yo lo hice. Y ahorita les muestro con qué lo hice. No sé si habrán visto mi cajita de luz. Bueno, con la tapita de la cajita de luz y con la parte que le retiré, fue que hice este molde. Es un archivero, ¿vale? Es un archivero que el material es este, ¿sí? Creo que también se le conoce como foam board, pero es plástico. Este sí es plástico, ¿vale? Pues ya no necesitas poner, digamos que la cinta. Esto ya es plástico, prácticamente ya está impermeabilizado. Y simplemente se le hacen algunos cortes para que quede de esta forma. Pero, ¿sí? Y este ya es otro molde. Por ejemplo, aquí yo ya hice otra medida. Y yo simplemente lo hice porque voy a hacer aquí un butterfly swirl. Un remolino de mariposa, donde yo le pongo unas divisiones aquí y hago unos remolinos por allá. Y aquí prácticamente me van a salir unos 4 jabones, ¿sí? Y son para hacer prácticas de diseño nada más, ¿sí? Bueno, continúo. Entonces, si quieren hacer el diseño origami, que ahorita también se los podría mostrar con esta muestra. Pero prácticamente es nuestra plantilla, ¿vale? Digamos que si quieren hacerlo así, simplemente hay que eliminar esto de aquí, todo esto. Si quieren hacerlo como en forma de origami, por la parte de atrás hay que hacerle unos cortes, ¿sí? Que ahorita les enseño cómo. Bueno, vamos primero a pasar el patrón aquí a nuestra foam board. Esto es súper sencillo. Esto igual lo pueden hacer directamente, si no es necesario que lo hagan la plantilla. Pero como les digo, si se les facilita porque no quieren estar borrando o lo que sea, pues bueno, simplemente lo hacen de acá. Se aprovechan de la esquina más recta que tengan, ¿sí? Y simplemente hacen sus marcas. Igual si quieres hacerle un huequito aquí, digamos, para que tú te ubiques mejor. Pero una vez que tenga las marcas generales exteriores, digamos, se te va a hacer un poquito más fácil trazarlo. Va a ser súper rápido. Ya tengo las marcas, digamos, de afuera. Lo voy a marcar con para que ustedes puedan ver. Y simplemente uno líneas con líneas, ¿sí? Y traten de hacerlo lo más, digamos, parejito posible, porque recuerden que esta va a ser la forma que va a ocupar su jabón, ¿sí? Y simplemente vamos a unir líneas. Y ahí está. Y pues si queremos hacer el origami, pues de una vez le marcamos las líneas diagonales. ¿Sí? Y este material, la verdad, es muy fácil de cortar. Yo sugiero que utilicen un cúter o un cuchillito. En lo particular yo utilizo que lo utilizo para 20,000 cosas, porque no tiene filo realmente. Y es muy práctico de cortar este material.
No estoy llegando hasta abajo, no estoy realmente cortándolo hasta abajo, si se dan cuenta. Es nada más como para trazar. Y este les digo que es realmente muy fácil de cortar. No, mi cuchillo en particular no tiene filo, pero este material es tan rígido y tan suave al mismo tiempo que realmente es muy fácil de trabajar con él. Les digo, los pueden conseguir en papelerías. Yo busqué en una que se llama, aquí en México se llama Office Max, y no tenían. Sin embargo lo encontré en una papelería más pequeña, pero estaba bien surtida. Entonces no necesariamente la pueden encontrar en papelerías muy grandes. Pueden encontrarla en papelerías que estén bien surtidas, ¿no? Esta lo utilizan normalmente para hacer presentaciones, imprimen en publicidad igual, porque les digo que es un material bastante ligero, pero sin embargo pues es muy maleable y se puede hacer muchas cosas con esto, hasta maquetas hacen con esto. ¿Ven qué tan fácil es? Y bueno, viene la parte también más fácil y sencilla, que es hacer los cortes. Aquí si no tienes buen pulso te recomiendo apoyarte de algún tipo de regla, por ejemplo como este tipo, que son más rígidas, o una metálica o algo. Yo la verdad no tengo problema con eso, y pues yo lo hago directamente en pulso. Simplemente hay que irnos sobre la línea, ¿sí? Sin llegar hasta abajo. No, el chiste no es cortar hasta abajo, ¿sí? Simplemente hacer un corte para que el doblez sea mucho más fácil, sin penetrar hasta abajo. Simplemente cortar un poquito así, que si cortamos hasta abajo no hay tanto problema, porque le vamos a poner cinta encima, ¿sí? Entonces, quieras o no, pues eso nos va a ayudar a unirlo otra vez, en dado caso que lo hayamos cortado hasta abajo, ¿sí? Esto, soy honesto, es mucho más fácil hacerlo aquí que hacerlo en este. Como tiene ya unas líneas predispuestas, si te metes en un carril equivocado te puedes ir un poquito chueco. Pero pues también se puede, ¿eh? No es nada de otro mundo. Y en un cartón grueso también se puede hacer. Y en un papel cascarón posiblemente se pueda dificultar un poquito más, digamos, porque está como muy prensado las capas y no es tan ligero como ese, o tan suave de cortar. Ahí creo que sí necesitarías un cúter para poder hacerlo. Y si quieres mandarte a hacer uno de MDF, ¿sí? O de tabla roca, pues también te puedes guiar de esta misma forma, tomando las medidas internas, ¿sí? No vayas a tomar las medidas externas, tienes que tomar las medidas internas, ¿vale? Pues mire, aquí por ejemplo precisamente ya hice mi corte. Ya puedo doblar, si se dan cuenta no corté hasta abajo. Ya puedo doblar, ¿sí? ¿Sí? Y simplemente doblo la otra parte, que también ya hice mi corte previamente, creo. Así sí lo hice. Y si por alguna razón, por ejemplo siento que se me resiste, pues le vuelvo a marcar un poquito más. Preferible volver a marcarlo, a forzarlo y que se nos vaya ahí chueca la línea. Entonces preferible volver a marcarlo, ahí está, ¿sí? Solito debe ceder. Si ven que no cede, no lo forcen, simplemente vuelvan a pasar un poquito más profundo el corte. Y ya lo marcan otra vez. Ahí está, ¿sí? Ok, así ya digamos que tenemos nuestros 4 dobleces. Aquí ya tenemos que decidir si lo queremos en origami o lo queremos normal, quitándole estas esquinas. Como les había mencionado, si lo queremos en origami, tenemos que hacerle estos cortes. Este corte, ¿sí? Este corte de diagonal, que tendría que ser así. ¿Sí? Y tendríamos que hacerle un corte, ¿vale? Para que se pueda doblar de esta forma. Forzarlo. Pero soy honesto, a mí en lo particular no me gusta mucho ese modelo.
yo prefiero quitarles esto y les voy a enseñar mejor cómo hacerlo quitándoles esto. ¿Sí? Voy a quitarles, les digo, la parte esta. Yo soy de guardar estas cositas porque esto mide medio centímetro y cuando necesito altura para cortar mis jabones, por ejemplo en el planeador, pues ahí pongo estos, o cuando estoy haciendo trabajos en diagonal, agrego esos, pues ya sé que son medio centímetro. Y entre más pequeño sea el molde, digamos, o no tan largo en el fondo, pues mejor firmeza va a tener. Si tú lo haces muy muy largo, digamos, posiblemente en el medio sientas como que se te va a abrir tantito, y lo único que podrías hacer es ponerle unas tablillas, unas tabletitas o unas maderitas para que tenga mejor soporte, ¿no? De allá afuera te funciona perfecto. Y pues les recuerdo que si gustan compartir el video, pues para que más gente, sobre todo la gente que está empezando y no tiene moldes todavía, esto les ayuda bastante. En especial también para saponificado. Y así es como va a quedar nuestro molde. Vean qué bonito queda. Vean qué lindo queda. ¿Sí? Eso todavía hay que ponerle su impermeabilizante. Yo voy a utilizar una cinta masking tape, no masking tape, perdón, es una de estas transparentes. Les recomiendo que sea transparente, pero si no, pueden utilizar la cinta canela que le conocemos también, que es esta, ¿sí? Pero pues estas también les pueden funcionar bastante bien, ¿sí? Y simplemente lo que vamos a hacer es planearla aquí, colocarla aquí encima, y después la vamos a, si quieren hacerlo del otro lado igual también, sí, aquí me pasé, pero bueno, ahorita lo quito. Yo simplemente le hago así. Si ustedes quieren hacerlo más exacto, a mí me gusta hacerlo así porque siento que se ve más parejito. Hago que le sobre un poquito aquí afuera para doblarlo después. Y tratar de hacerlo más liso posible, porque recuerden que todo lo que arruguita que le queda aquí se le va a marcar a su jabón. Ok. Ahí está. Ahí está. Bien, así queda. Y simplemente vamos a cortarle el exceso. A mí me gusta dejarle como una pestañita para que yo pueda doblarlo. Creo que estoy alcanzando a leer una pregunta aquí que me dice que qué jabones he utilizado en este molde. He utilizado, para serles honestas, he utilizado nada más el saponificado, pero funciona también en glicerina porque otra gente lo ha utilizado en glicerina. Vale. Vamos a quitarle aquí un pedacito. Simplemente le estoy
cortando hacia las esquinas para que me sea más fácil doblar. Y como les digo, si lo quieren impermeabilizar también en la parte de atrás, adelante, no es necesario, es cuestión de gusto nada más. Sí. Ahí se me olvidó cortar la puntita aquí. Yo normalmente les corto la puntita aquí también, para que sea más fácil al momento de pegar. Y pues espero les guste la idea y les sirva y la pongan en práctica igual. Les digo, esto nada más es como para resolver en dado caso que no tengan un molde en específico de cierto tamaño, o si quieren hacer prácticas nada más y no quieren gastar mucho material practicando nuevas fórmulas o diseños, ¿sí? Y nada más quieren hacer un poquito, pues esta es una forma de hacerlo sin necesidad de estar formulando grandes cantidades de jabón, ¿no? Ahí está. Aquí hay un necio que no se quiere quitar. Déjenme ponerle un poquito de aquí porque esta cinta está como muy dura. La otra quién sabe dónde me quedó, pero esta como que está muy dura y se reniega en ciertos lados a quedarse. Y bueno, al final en la parte interna, una vez que ya lo vayamos a utilizar, le ponemos otra cinta alrededor para evitar que se nos vaya a salir el jabón por todos lados, ¿no? Pero como les digo, también pueden ponerle su aquí, así queda bien. Aquí alrededor le ponemos otra cinta. Pueden hacerlo por partes, yo también lo hago por partes. Se me hace un poquito más fácil hacerlo así, por partes, que ponerlo una sola tira completita, ¿no? Estoy tratando de buscar mi otra cinta. ¿Quién sabe dónde quedó? Bueno, déjame buscar la otra. Ay, ya la encontré. Sin embargo, voy a asegurarla primero. Y después le voy a poner una grande. Y después le pongo la grande. Ahí está. Nada más para que no se me mueva. Ahí está. Así va quedando, ¿sí? Este es nuestro molde, digamos que viene siendo más o menos la mitad, un poquito más de la mitad de este, ¿sí? Y esta es la que les decía que me funciona. Esta es la otra que me funciona. Esta como que está muy rígida, no sé, está muy raro esta cinta. Esta es un poquito más flexible y se agarra un poquito mejor. Déjenme. Siempre batallamos con esta cosita. Y pues lo único que hago es como agarrar pequeñas partes, pequeños pedacitos, digamos. Déjenme prepararlos primero.
Y ya para mostrarles cómo queda al final. Y les digo, esto lo pueden hacer con cartón. En dado caso que no encuentren un cartón grueso, pueden fortalecerlo con varias capas de cartón o con unos palillos de paleta, ¿sí? Pueden fortalecerlo con unos palillos de paleta igual. Por ejemplo, aquí me gusta tensarlo un poquito. Recuerden que esto es lo que va a impedir que nuestro jabón salga. Y al momento de sacar el jabón, pues simplemente lo cortamos. ¿Sí? Aquí se lo estoy haciendo un poquito más rápido para que ustedes vean. Ya ustedes lo hacen con más calma. Y ahí queda más o menos, ¿sí? Y así es como queda nuestro moldecito de muestra. Y este va a ser nuestra cara del jabón prácticamente, ¿sí? Nuestra medida de jabón y esto nuestro ancho del jabón. De qué tamaño lo vamos a cortar, si queremos que quede de este grosor, de 2 centímetros. Si es de 2 centímetros, aquí nos van a salir 4 nada más. Si es de 3, pues ya nos van a salir menos, ¿no? ¿Sí? Así queda. Si quieren fortalecer esto, aquí también le pueden poner cinta. Yo a uno sí le puse cinta ahí, a otro no. Y no le pasa nada tampoco, ¿sí? Vamos a ponerle, pues vamos a practicar cómo pondríamos el, ¿cómo se dice? Nuestra, vamos a llamar estos de aquí. nuestro forro a nuestro molde con el papel para hornear. ¿Sí? Digamos que en este queremos ponerle nuestro forro de papel para hornear. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo rápido. Esto realmente no es difícil de hacer. Ay, perdón, se me cayó ahí. Esto realmente no es difícil de hacer. Nada más hay que tomar en cuenta que hay que, digamos que rodear nuestro jabón, ¿no? Podemos hacerlo rápido o tomamos igual la plantilla que habíamos utilizado anteriormente si queremos para cortarlo más rápido. Por ejemplo, si ya tienes tu plantilla así, pues es mucho más fácil ponerlo aquí arriba y ya te sale prácticamente. Nada más le vas a dejar, no sé, unos 2 centímetros por fuera para poder doblarlo hacia afuera, ¿sí? Si quieres hacerlo un poquito más rápido, como por ejemplo esto, pues simplemente vamos a meterlo, a doblarlo lo más parejito posible y a meterlo por dentro de nuestro molde, ¿sí? Y checar hasta dónde tenemos que doblar para que quede, digamos, exactamente igual en el centro. Esa es una forma rápida de hacerlo, digamos. Pero si ustedes quieren hacerlo más con medidas o con la plantilla, pues igual, ¿sí? Metes adentro del molde y checas hasta dónde tienes que doblar para que quede parejito, bien pegadito. Y ahí vas a doblar, ¿sí? Ahí está. Ahí doblas. Este es nuestro, digamos, nuestro fondo o nuestro ancho, según lo que vayamos a hacer. Y vamos a hacer lo mismo de este lado, por dentro. Y ya después nada más cortamos el exceso, ¿sí? En este caso yo digo que más o menos por aquí. Ahorita lo pongo bien.
Vamos a cortarlo aquí porque aquí está demasiado grande. Y aquí igual calculo el centro, veo que hasta dónde voy a llegar. Y planeo. Y prácticamente lo de adentro es nuestro molde. Ahí creo que aquí le corté demasiado. Pero bueno, esa es la idea, ¿sí? Este prácticamente es lo que vaya adentro. Aquí le corté demasiado. Y aquí pues simplemente checamos lo que es el alto del molde, ¿sí? Lo que es el alto del molde y le dejamos 2 centímetros más. Lo que tenga de alto el molde, como por ejemplo, ¿dónde está mi regla? Esto tiene 5 centímetros de alto. Y este tiene 5 y un poquito. Aquí sé que le corté mucho, ¿vale? Pero pues tiene 5 centímetros. Y le dije que como 2 centímetros para el doblez. 7 centímetros. Esto lo estoy haciendo rápido, ¿eh? Ustedes lo van a hacer con calma. Y lo mismo para acá. 7 centímetros. Y lo mismo del otro. 7 centímetros. Pueden dejar hasta 3, 4, 5 centímetros los que ustedes quieran dejar para el doblez, ¿vale? Esto nada más es una sugerencia. Ya ustedes checan el tamaño que vayan a doblar, ¿vale? Y de aquí pues un truquito, digamos, algo sencillo para hacer el doblez aquí interno es precisamente sacarle de acá. Esto así. Vamos a hacer este doblez. Ahorita se los enseño bien. ¿Sí? Yo lo que hice aquí, esta punta que está aquí, la llevamos hacia adentro, chocando con esta línea. Y ahí marcamos el doblez para que se nos forme un triángulo. Y lo mismo vamos a hacer con esta, la llevamos hacia adentro. Obviamente esto me quedó muy chiquito, pero pues ustedes lo van a hacer más tranquilos. Hacemos que coincidan las líneas y marcamos el doblez. ¿Sí? Lo importante es que estas líneas no se nos deformen, ¿sí? Y aquí pues le podemos pegar unas cintas para que no se nos muevan. Ahí está, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer de este lado. La línea que está afuera vamos a hacer que coincida con esta. Y marcamos el triángulo. Y hacemos lo mismo de este lado. Y marcamos el triángulo. Y ponemos cinta. Esto por aquí. Sí, así más se ve más o menos. Y pues simplemente abrimos y ya se nos formó nuestro cubito de adentro, que es lo que va ahí aquí adentro. Y si lo hicimos bien, nos debe de cuadrar bien adentro. Bien. Y adentro pues simplemente lo alisamos bien. Si tienen algo que no tenga filo, algo que les pueda servir para alisar por dentro, como por ejemplo esto,
pues van alisando bien, 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 porque recuerden que todo eso se nos va a marcar en el jabón, en la parte de abajo, ¿sí? Y así ya quedó, hasta ahí, ¿no? Y ahorita únicamente recuerden de los 2 centímetros que les dije para el doblez, pues aquí están. Aquí me quedó muy cortito porque es el que le moché rápido. Y simplemente vamos a cortar las esquinas en diagonal, ¿sí? Y lo vamos a doblar hacia afuera, con cuidado de no jalar hacia arriba. Si se pueden apoyar con algo adentro para evitar que tú jales hacia arriba y te quede flotando la parte de abajo, ¿sí? Simplemente agarro un poco de cinta, presiono y hago bien, bien, bien marcada la línea, ¿ok? Me voy igual aquí abajo, checo que no me vaya a jalar nada de aquí abajo, presiono hacia afuera, marco si quiero primero antes o simplemente lo sujeto fuerte. Y bueno, aquí me quedó cortito. Y aquí voy a agarrar doble porque si no me va a quedar muy cortito, para que ustedes puedan verlo bien. Ok, ahí está. Y este último igual sujeto bien hacia abajo. Y aquí ya tengo listo mi molde para trabajar. Esto lo pueden hacer igual para glicerina, y si se dan cuenta ya tienen listo el molde para que sea más fácil de desmoldar, para que no tengan que preocuparse si no tienen molde de silicón y tienen uno de madera. Pues esto les va a facilitar un poquito para el desmolde igual, ¿sí? Y ya está listo. Simplemente pues alinean bien bien aquí para que sea más bonito. Y ustedes lo hacen con calma para que les salga bien bien bonito, bien alisadito. Recuerden aquí abajo alisar bien bien esto antes de poner las cintas, para que esto les quede, no les quede abajo flotando y les quede lo más parejita la línea de abajo, ¿sí? Vieron que no es tan difícil, ¿eh? Ya una vez que te vas agarrando práctica, realmente no es difícil hacerlo. Y ya y esta lo puedes hacer con cartón. Si no tienes para comprar, ¿ves? O sea, aquí dice aquí, ¿qué dice aquí? Oficio. Tamaño oficio. Esto es porque era de un archivero, ¿sí? Y pues bueno, esta es una forma de hacerlo. Esa es otra. Aquí ya no podrían, si quieren no pueden utilizar esto porque esto ya es impermeabilizante, pero pues también les va a facilitar el desmoldarlo. Ya no van a tener que cortarlo. Si utilizan esto, pues no es necesario cortarlo, simplemente lo jalan, jalan el papel, digamos. Si no, pues ya tienen que cortarlo de acá y listo, ¿no? O lo que pueden hacer también es en forma de origami, para poder, simplemente lo abren y ya sacan el jabón, ¿no? Esto lo vende Lidia Treviño, aquí en México. Ya vienen así, no se tienen por qué preocupar por comprar el material ni conseguirlo. No son caros realmente, ¿sí? Pero pues ya vienen armados. Esto honestamente es un poquito más grueso que el del archivero que yo conseguí. Este material que ya tiene es un poquito más gruesecito, pero es muy 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 parecido, ¿vale? Y funciona bastante bien, ¿sí? Ya, pero si después quieren comprar el de silicón, pues adelante. Si esto mismo lo quieren mandar a hacer en madera, así como pero ya en madera, pues ya saben cómo sacarlos el tamaño que ustedes quieran. Hagan primero su plantilla, ¿sí? Hagan su plantilla. Si tienen dudas de cómo va a salir el molde, háganlo primero en cartulina. Si tienen dudas de cómo hacer el trazo
de lo interno, digamos del forro interno, pues hagan su plantilla primero. Prácticamente este, digamos, sería mi forro interno de este. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente vamos a doblar. Lo voy a hacer por fuera para que ustedes lo vean. ¿Sí? Donde están las orillas adentro. ¿Qué es lo que yo hice? Esta puntita, ¿sí? Es la que llevé a alinear con la que está aquí. Entonces yo simplemente respeté mis líneas, ¿sí? Conservando la de adentro, tanto la de adentro como la de afuera, y de ahí alineé nada más. Aquí. Y marco bien, ¿vale? Ahí está. Esto es lo que yo hice con el papel el de para hornear. Y voy a hacer del otro lado para que ustedes vean. Si quieren hacer un doblez previo para que sea más fácil, eso igual lo pueden hacer. Por ejemplo, hacer dobleces previos para que les sea más fácil al momento de hacer los demás dobleces. Pueden hacer dobleces previos como estos, donde todas las líneas pasan. Pueden hacer sus dobleces y eso ya les va a facilitar el momento que tengan que colapsar la figura, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya se me va a hacer más fácil colapsarla porque ya pasó una línea previa por allí. Es como hacer origami, chicas. Si alguna vez han hecho origami, que también es muy relajante hacerlo, bueno, es prácticamente lo mismo. A mucha gente no le gusta hacer esto, digamos el proceso de ponerle forro a sus moldes. A mucha gente le gusta porque también es muy relajante hacerlo. Ya es cuestión de gusto. Digamos que lo voy a hacer aquí. Y le voy a poner una cinta. Y lo mismo hago del otro lado. Como ya tengo mi molde previamente, las líneas previamente marcadas, pues me va a ser más fácil colapsar la forma. Ahí está. Aquí voy a poner un doblez. Y aquí voy a hacer este más. Yo creo que ya se entendió bastante bien. Simplemente lo voy a hacer una vez más para que vean. Voy a poner aquí. Aquí una cinta rápida y ¡tarán! Vamos a abrir nuestro cubito. Obviamente aquí no tengo mi margen de doblez porque no le puse los 2 centímetros extra. Y esto pues ya nos debe caber aquí adentro. ¿Sí? ¡Tarán! ¿Qué? Ahí está nuestro molde adentro. Y esto pues nada más faltaría así como hacerle hacia afuera y ya queda nuestro moldecito adentro. Y esto al momento de desmoldarlo pues quitamos aquí nuestras cositas pegadas y sacamos del molde. Y pues ya desbaratamos nuestro papel encerado y sale nuestro jabón. Precioso. ¿Vale? Pero pues de esta forma pueden utilizarlo también en jabones de glicerina. ¿Sí? ¿Qué les pareció la clase? ¿Sí sienten que les va a servir? Con permiso.
Si les gustó, esto es súper práctico, la verdad siento que les va a servir muchísimo. Ay, perdón, tengo una comezón de nariz. Siento que les va a servir muchísimo. Es algo que ya les quería enseñar hace mucho tiempo. Pero si se dan cuenta pueden sacar el tamaño del molde que ustedes quieran, que ustedes vayan a necesitar. Miren, son bastante resistentes, son bastante ligeros. Este yo lo metí al horno porque es un proceso que yo hago el C-Pop, que le decimos en saponificado en frío. El procedimiento C-Pop, que es el cold process in the oven process. Esto es como para gelificarlo o forzarlo un poquito a la gelificación si estás trabajando con muy poca cantidad de agua o una concentración muy alta. Y para desmoldar más rápido. Sí, entonces esta es una forma de salir del apuro, digamos, o por ejemplo en este caso que estamos haciendo el Kiss Pour, en el Challenge Kiss Pour, donde te necesitas unas medidas en específica y no necesitas, por ejemplo, yo tengo este molde, digamos, pero más grande, ¿no? Yo lo tengo en un molde un poquito más grande de acrílico, pero no quiero hacer un batch tan grande, ¿no? Un lote tan grande de jabón. Simplemente quiero practicar y sacar pues lo que necesito para ese reto. Entonces pues nada, ahora les muestro. Les voy a dar una vista previa de lo que me salió más o menos de este reto. Son estos jabones. Todavía no les tomo la foto bien. Todavía se están curando. Desgraciadamente tengo mucha humedad aquí. Entonces eso impide que pierdan humedad apropiadamente o en el tiempo que deberían. ¿Sí? Estos son los cortes que se logran. Y pues salen 6 barras, perdón. De este molde salen 6 barras del que yo hice. Y estos son los colores que yo manejé. Tuve un problema ahí de puntitos de esteárico, pero pues bueno, son parte a veces por manejar ciertos aceites a cierta temperatura. Tengo otro aquí, no sé si mostrárselos. Bueno, me imagino que cuando vean este video en YouTube ya lo habré cortado y todo, porque todavía se está curando. Todavía no lo corto del todo. Ahí les voy a mostrar. Y este es mi segundo intento. Este me encantó como quedó. Espero que lo pueda sacar bien, porque les digo que hay mucha humedad aquí. Todavía no he podido ni planearlo, ni hacerles el biselado, ni cortarlo, ni nada. Pero pues vean, tiene un poquito de soda ash, pero muy poquito. Por eso se ve medio blancuzco, pero realmente es una capita muy fina que tiene arriba. Ese es el otro. Este salió del molde que yo les enseñé, del grande. Vean el feathering que logré. Me encantó que ese es el que les digo que no se grabó completo, nada más se grabó, faltó la última partecita del vertido. Pero me encantó el proceso de me gustó el orden en que puse los colores igual para esta técnica. También influye mucho los colores que utilices, en la forma en que viertes, el orden que utilices en los colores que viertes. Entonces son muchas cosas que influyen en esta técnica, aunque es muy sencilla, tiene sus truquitos ahí para lograr la traza. En el grupo donde estamos, pues mucha gente ha hecho su intento y pues la traza es la onda, ¿no? Donde pues no logran la traza correcta, ¿no? De hecho, en el primer intento que yo hice tenía la traza muy ligera. Esta fue una traza un poquito más media y perdón, un poquito más espesita que la ligera, y voy a tratar de hacerla un poquito más espesita para ver qué tal nos sale. Pues nada, muchas gracias por acompañarme y pues nos estamos viendo pronto, vale. Nos vemos en la próxima clase. Chao, besos, nos vemos luego. Las leo en un ratito. Ay, no pasa.